que el Señor les bendiga. Los invito por favor a ponerse en pie, vamos a comenzar. Gracias al Señor que podemos estar juntos una vez más. Vamos a leer el Salmo 145, si me quieren acompañar. El título de este salmo es Alabanza por la bondad y el poder de Dios. Amén. Y dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y el verso 10 dice: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. ¿Les parece si comenzamos dándole un aplauso al Señor, alabando su santo nombre? Te exaltamos, Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a adorarle a Él.
Bendeciré tu nombre para siempre. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré.
Hermanos, buen día, el Señor los bendiga. Los voy a invitar a que me acompañen a orar. Vamos a buscar juntos el rostro del Señor en oración y vamos a ir a su palabra. Dios eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, una vez más en este día, por este privilegio que tenemos, Señor, de reunirnos para exaltar tu nombre, para adorarte, para derramar nuestros corazones delante de ti en alabanza, en adoración, en oración, y para escuchar también, Señor, para escuchar lo que quieras hablarnos a través de tu gloriosa y tu eterna palabra. Disponemos nuestros corazones en esta hora y confiamos que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, porque esa es tu promesa, porque esa es tu palabra. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a la carta a Filemón. Hoy estamos llegando al final de esta breve serie sobre la carta a Filemón. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos meditando en el cuerpo de la carta, el asunto de la carta, que se encuentra en la carta a Filemón, va desde los versículos 8 al 22. Y nos centramos en abordarlos desde la perspectiva de Filemón, un poco, ¿no? Tratando de entender cuál era el verdadero desafío de Filemón. Y hoy vamos a volver a meditar en varios de esos versículos que vimos la semana pasada, pero quisiera que ahora intentemos hacerlo desde la perspectiva de Onésimo. Así que intentemos en un sentido, salvando todas las dificultades, ponernos un poco en la piel de Onésimo, un poco en la piel de ese esclavo fugitivo convertido a Cristo que ahora vuelve a su casa a Colosas. Y este tercer tema de la serie, que es el último, lleva por título La verdadera libertad de Onésimo. Tenemos que reconocer que con respecto a Onésimo, a la vida de Onésimo, no tenemos demasiados datos. Hay más datos de Filemón en la carta que de Onésimo. Pero si prestamos atención a detalles que aparecen en la carta, en las Escrituras, quizás nos podemos armar una idea bastante concreta sobre Onésimo. Por ejemplo, si ustedes ya están ahí en Filemón, los versículos 15 y 16 nos permiten entender que Onésimo, cuyo nombre significa útil o provechoso, era un esclavo de la casa de Filemón, ¿no? Allí dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, ahí está, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo no usa el término esclavo de manera metafórica, está hablando de un esclavo. El mismo versículo 15 nos permite entender que Onésimo había huido de la casa de Filemón, se había escapado, porque Pablo dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Y esa palabra apartó habla de poner separación entre, alejarse, separarse, irse. No sabemos cómo lo hizo, pero evidentemente Onésimo hizo lo que haría cualquier esclavo en su situación, ¿no? Huyó lo más lejos posible de la casa de su amo, huyó lo más lejos posible de donde pudieran reconocerlo como el esclavo de Filemón. Y él se fue, por lo que entendemos, de Colosas hasta Roma, la capital del Imperio Romano, un viaje de más de 2.000 kilómetros de distancia. Y sabemos que fue a Roma y que de alguna manera Onésimo se encontró con Pablo allí en Roma, ¿no? Porque fíjense el versículo 10, Pablo, rogando a Filemón, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Esas prisiones que menciona Pablo, se entiende que era su primer encarcelamiento en Roma, allí por el año 60 al 62 después de Cristo aproximadamente, donde el libro de los Hechos nos cuenta que Pablo estuvo por 2 años alquilando, se le permitió estar en una casa alquilada, en una especie de arresto domiciliario, por supuesto custodiado por soldados romanos,
pero se le permitía recibir visitas, se le permitía seguir predicando. Y se entiende que fue durante ese encarcelamiento que Pablo escribió las cartas inspiradas, que forman parte del canon bíblico, que conocemos como las epístolas carcelarias, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y aquí Filemón. También entendemos por el versículo 18 que para poder llegar de Colosas a Roma, Onésimo tuvo que apropiarse de alguna manera ilegítima de algo que le pertenecía a Filemón, ya sea dinero, bienes, animales. Él tenía que costear ese viaje. Y él era un esclavo. Fíjense que el versículo 18 dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Piensen que si no existía tal daño o tal deuda, Pablo no hubiese mencionado nada de eso. Porque Pablo justamente veíamos que está intentando quitar todo obstáculo que impidiera la reconciliación y que sirviera de tropiezo para el Evangelio, para el mensaje del Evangelio. Entonces él no hubiese dicho nada de una deuda o un daño si no existiera. No sabemos qué fue lo que Onésimo robó, cómo fue que lo dañó a Filemón, pero Pablo usa dos términos allí, en el griego, que hacen referencia a un daño o una deuda, tanto material, física, moral o social. Probablemente haya sido en todos estos sentidos que Onésimo dañó y le debe a Filemón. Otra cosa que se puede deducir por la lectura de la carta es que una vez que Onésimo conoció al Señor, se puso al servicio de Pablo allí en las prisiones, servía a Pablo en sus prisiones. Se volvió un colaborador de Pablo. Fíjense el versículo 13 de Filemón. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo dice que Onésimo, pero así todo Pablo decide, que Onésimo tenía que regresar al hogar de Filemón. Y eso dice el versículo 12. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Recuerden que lo que Pablo estaba diciendo aquí era, te lo envío de vuelta y con él va mi corazón. Te envío a Onésimo, él es mis entrañas. También sabemos que Onésimo no realizó este viaje a Colosas solo, fue en compañía de otro hermano llamado Tíquico. Ustedes no lo busquen, pero eso es lo que encontramos en los saludos finales de la carta a los colosenses, que justamente era la iglesia que se reunía en casa de Filemón, ¿no? Y que se entiende que viajó esta carta junto con la de Filemón. En los saludos finales, en Colosenses 4, versículos 7 al 9, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Muchos piensan que Tíquico en este viaje había sido comisionado por Pablo para llevar más correspondencia. De hecho, se cree que también viajó junto con estas cartas la carta a los Efesios. Tampoco lo busquen, yo les voy a leer los saludos finales de Efesios, capítulo 6. Versículo 21 y 22, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, acá está otra vez, hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Ese era el apodo de Tíquico, ¿no? Hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ahora, esto a título solo de información, ¿no? Pero porque está. También nos damos cuenta que, por el final de la carta a los colosenses, que además de llevar la carta a los Efesios, la carta a Filemón, la carta a los colosenses, a Onésimo, llevaba más correspondencia a Tíquico, cartas que Pablo había escrito a otras congregaciones, a otras comunidades cristianas de la región de Asia Menor, pero que no son escritura inspirada, que no forman parte del canon bíblico. Sencillamente porque Dios no permitió que esas cartas se preserven y formen parte del canon bíblico. Y una de esas cartas era una carta a una iglesia llamada La Odisea,
que estaba a 20 kilómetros más o menos de Colosas. Se ve que era una zona vecina y se conocerían entre ellos porque dice en Colosenses 4, versículo 15 y 16, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros, ¿no? La orden de Pablo era que se lea la carta a los colosenses, que la lean los de la Odisea y la que envía la Odisea la lean también ustedes en Colosas. Ahora nosotros sabemos, y esto lo decíamos al comienzo de este estudio, que la Biblia está conformada por los 66 libros que Dios inspiró, preservó y nos dio. No falta uno ni sobra uno. Porque quizá uno dice, pero a mí me gustaría saber qué decía en esa carta a la Odisea. A mí también me gustaría saber, ¿no? Pero si tenés mucha inquietud, te animo a que después leas Apocalipsis 3, porque hay una carta a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, que Dios inspiró al apóstol Juan y que forma parte del canon bíblico, y que no es por spoilearte, pero creo que ya lo conoces, tiene que ver con que por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Ahí hay una carta inspirada por Dios que forma parte del canon bíblico a la Odisea. Pero volviendo a Onésimo, también hay cosas que se desprenden por el contexto cultural e histórico, que pudimos ver algo al comienzo de esta serie de predicaciones de Filemón. Y es que el momento en el que Onésimo emprende el viaje de regreso a Colosas, emprende el viaje de regreso al hogar, a casa, literalmente se estaba exponiendo a una serie de castigos o consecuencias muy severas, hasta podía perder la vida. Eso era lo que pasaba en ese tiempo cuando un esclavo se fugaba. Y quizá eso nos ayuda a entender, entre otras cosas, la preocupación de Pablo, que cuando lo envía a Onésimo, no lo envía con las manos vacías, sino que, como dijimos, lo envía con su corazón por un lado, pero también con esta carta, la carta a Filemón, donde él intercede, y en el versículo 17 dice, por ejemplo, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esto es un poco lo que sabemos de Onésimo, y hay un poco de lo que suponemos también de Onésimo. Pero ahora intentemos ponernos un poco en la piel de Onésimo. Sé que parece difícil, pero no lo es tanto. Y para esto yo los invito a que pensemos juntos en una serie de preguntas que nos podemos hacer y que nos ayudan a entender un poco la experiencia de Onésimo. Yo pensaba, ¿cuánto tiempo habrá dedicado Onésimo a planear su vida? Esto no me suena que haya sido algo que se le ocurrió el lunes y el martes se fugó. Porque no era así de fácil. Eran 2000 kilómetros, era escaparse de cazadores, de esclavos que los había. Pensaba, ¿cuántas noches habrá repasado su plan en la mente Onésimo? ¿Cuántas veces lo habrá corregido? ¿Cuántas veces lo habrá vuelto a pensar? ¿Y cuántas veces lo habrá vuelto a corregir? Si salía algo mal, podía perder la vida. ¿Cuántas noches se habrá despertado, sobresaltado, soñando que lo atrapaban? ¿Cuántas noches habrá pasado sin dormir pensando qué voy a hacer cuando finalmente llegue a Roma y sea libre? ¿O no se lo preguntarían si están en la condición de Onésimo? ¿Cuántas veces se habrá emocionado hasta las lágrimas imaginándose su nueva vida en la gran Roma, ¿no? Esa ciudad de la cual había escuchado tanto y en la que se vivía? Si había algo que existía en Roma, era libertad. Claro, era libertinaje, pero él lo veía como libertad. ¿Cuántas noches o cuántas veces durante sus jornadas laborales se habrá motivado a él mismo diciéndose, bueno, Onésimo, aguanta un poco más y ya no le vas a tener que rendir cuentas a nadie, vas a hacer lo que vos quieras, vas a ser libre, vas a hacer lo que te dé la gana?
Yo pienso que si a Onésimo, en ese tiempo de su vida, alguien le hubiese leído un poema que se escribió a finales del siglo XIX, yo sé que para eso necesitaríamos una máquina del tiempo, y le hubiesen leído algunas estrofas de un poema que se hizo muy famoso, que se llama Invictus, se hizo famoso por películas y por algunas cuestiones que tienen que ver con la política internacional. Yo pienso que si le hubiesen leído alguna de esas estrofas, él hubiese dicho, pero esto lo escribieron para mí, esto está hablando de mí. Porque, miren, muy brevemente, porque no es la idea de detenernos en el poema, pero les leo solo así unas estrofas rápidas, ¿no? Dice, es la versión en español. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que fuere, por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza sangra pero está erguida. Y termina diciendo, no importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Lo escribieron para mí. No, Onésimo, es imposible. Lo escribieron 1900 años después que vos viviste. Pero claro, el autor puso en verso los pensamientos, las emociones de cualquier Onésimo, de cualquiera que estaba anhelando libertad. Ahora, ¿se pueden imaginar los sentimientos que tendría Onésimo en el momento que se alejaba cada vez más de Colosas y se acercaba cada vez más a Roma? Porque alejarse de Colosas era alejarse de la esclavitud, acercarse a Roma era acercarse a la libertad. Yo me lo imagino entrar a Roma y gritar algo como, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Al fin voy a hacer lo que yo quiera, al fin libre. Pero por otro lado, si queremos ponernos realmente en la piel de Onésimo, pienso que tenemos que preguntarnos otras cosas con respecto a qué pasó después. Y me preguntaba, ¿cuánto habrá tardado Onésimo en pasar de ese estado de euforia, de ese estado al estado ese de confusión, de vacío, de sinsentido, de sinsabor, que nos queda a todos cuando estamos buscando la supuesta libertad que ofrece el mundo? ¿Cuánto habrá tardado Onésimo en preguntarse qué pasa? ¿Por qué si estoy lejos de mi amo? ¿Por qué si estoy lejos de Colosas? ¿Por qué si estoy en Roma? ¿Por qué si estoy haciendo lo que quiero? Me sigo sintiendo esclavo. ¿Cuántas noches habrá pasado Onésimo en la descontrolada Roma, tratando de ahogar sus penas en alcohol, sin darse cuenta que no se ahogaban, sino que las regaban, ¿no? Y que crecían? ¿Cuántos circos romanos habrá visitado Onésimo para darse cuenta que el entretenimiento tampoco? A lo máximo lo distraía, pero terminaba el entretenimiento y todo seguía igual. Se terminaba el show y esa sensación inexplicable seguía ahí, ¿no? Y no lo dejaba disfrutar su libertad. ¿Cuántas veces habrá cruzado Onésimo en Roma con otros esclavos? Porque había muchísimos, una tercera parte de la población en Roma se piensa que era esclavos. Y aunque Onésimo ya no se vestía como un esclavo, él ya no lucía como un esclavo, cuando los miraba se veía él mismo, seguía siendo tan esclavo como ellos. ¿Cuántas noches habrá pasado sin dormir en Roma, pero ya ahora tratando de entender qué era lo que salió mal? ¿Por qué seguía sintiendo unas cadenas que no veía, pero que lo esclavizaban? Y que no las podía cortar con nada. No importaba cuánto se alejara de su amo, él seguía sintiendo esas cadenas de esclavitud. Y yo me hago estas preguntas sencillamente porque si Onésimo hubiese encontrado en Roma lo que salió buscando cuando se escapó de Colosas, no hubiese llegado a los pies de Pablo.
Y me imagino a Onésimo preguntándose, ¿para qué quiero ser el amo de mi destino? ¿Para qué quiero ser el capitán de mi alma si no sé ni dónde tengo que llevarla y lo único que siento es que estoy por naufragar en cualquier momento? Y quizás fue eso lo que movió a Onésimo a buscar a Pablo. Porque sabemos que Pablo estaba preso. El que estaba libre era Onésimo. No es que Pablo fue a buscar a Onésimo, fue Onésimo el que fue a buscar a Pablo. No sabemos cómo fue. Quizás alguien le contó a Onésimo que en una villa de la ciudad de Roma había una casa alquilada custodiada por soldados romanos, que había un predicador de nuevos dioses, uno de esos del camino, uno de esos que despectivamente llamaban cristianos. ¿Y quién es?, le habrá preguntado, porque Onésimo venía de la casa de Filemón, un creyente. Pablo. Y Onésimo habrá dicho, ¿Pablo? ¿Será el Pablo que tanto mi amo Filemón me contaba que sentía una deuda eterna con él porque por él conoció a Cristo y por Cristo conoció la libertad? Y habrá ido a buscar. Porque los esclavos que se reconocen esclavos son los que buscan libertad. Los esclavos que siguen pensando que sus cadenas son alas, besan sus cadenas. Pero el esclavo que se da cuenta que está atado, que está encadenado, busca libertad. Y ahora pensemos cómo se habrá sentido Onésimo cuando por primera vez se encontró con Pablo. ¿Qué habrá ocurrido en el corazón de Onésimo cuando fue en busca de Pablo para que le hable de libertad y se encuentra con un hombre encadenado, en prisión, que de sí mismo decía ser un esclavo de Jesucristo, pero que así todo se notaba que tenía una libertad que no era terrenal, pero que era libertad? Se habrá sentido confundido, habrá sentido ese conflicto que todos sentimos. ¿O no nos ocurrió algo parecido a nosotros cuando nos tragamos el orgullo y después que nuestros planes de libertad habían fallado rotundamente, dejamos que alguien nos hable de Cristo? Pero en el fondo pensábamos, ¿cómo me quiere hablar de libertad si es un esclavo de su religión? ¿Cómo me quiere hablar de libertad si él está atado a lo que Dios dice, a lo que Dios dice y lo que la Biblia dice? ¿Qué libertad es esa? ¿Cómo me va a hablar de libertad si él los domingos está atado a su iglesia? Pero de repente, al igual que Onésimo, por la misericordia de Dios, entendimos de qué se trata la verdadera libertad. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, no es vivir sin rendir cuentas, no es vivir sin límites, no es vivir permitiéndome todo lo que mis deseos piden y quieren, no es hacer lo que se me ocurra. La verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. Y eso solo lo pueden hacer los que verdaderamente son libres. Los que son liberados o libertados por el Hijo de Dios. Como Jesús mismo lo dijo en Juan 8, no lo busquen, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Ahí están los esclavos que besan sus cadenas, ¿no? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Se nota que tampoco leyeron la historia de su pueblo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te imaginas la cara de Onésimo cuando entendió que su esclavitud era en el alma? Que las cadenas que él no veía eran las cadenas de la esclavitud, del pecado, cadenas que están sobre todo hombre, toda mujer que ha pisado esta tierra desde la caída, desde Génesis 3, desde la caída de nuestros padres en el Edén. Y que el único que podía romper esas cadenas era el Hijo de Dios, Cristo.
Un Cristo que posiblemente ya había escuchado en la casa de Filemón. Pero él era de los que pensaba, yo me voy a hacer libre a mí mismo. Posiblemente Onésimo cayó de rodillas, su rostro lleno de lágrimas, y postrado ante el Cristo que Pablo le presentó claramente crucificado por sus pecados y resucitado para su justificación, este esclavo que nunca había gustado ninguna libertad, rindió su vida al Salvador. Este esclavo rindió finalmente su vida a Jesús. Puso su destino en manos del verdadero amo de su destino y entregó el timón, como todos nosotros, al verdadero capitán de su alma, que es Jesús. Y ahora el amo de mi destino y el capitán de mi alma es Cristo, habrá dicho Onésimo, y Él me lleva seguro a una eternidad a su lado. Y pensaba, quizás en la misma casa que servía de prisión de Pablo, este esclavo fue hecho libre. Este esclavo conoció y experimentó la verdadera libertad. Y díganme si no se preguntan, ¿cómo fue que empezamos hablando de Onésimo y terminamos hablando de mí? Porque es la palabra de Dios. Es esa palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que tiene esa capacidad única de penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren lo que dice Pablo en el versículo 11 de Filemón. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Antes Onésimo era inútil. ¿Se acuerdan el juego de palabras que usaba Pablo con el nombre Onésimo, que significaba útil y provechoso? Él decía algo como, útil antes te era inútil, pero ahora inútil a ti y a mí nos es útil, una cosa así, ¿no? Y útil, que en otro tiempo había sido inútil y sin provecho, ahora que Cristo lo libertó verdaderamente, se volvió útil. Y pensemos en el regreso de Onésimo a casa, ¿no? Porque todo esto se trataba un poco de esto. Onésimo volvía a casa. Y esto me encanta porque Onésimo no puede volver a su casa pretendiendo que nada había pasado. Él no podía decirle a Filemón, bueno, Filemón, hagamos de cuenta que no te dañé, no te robé, no te debo nada, sigamos adelante. Evidentemente no podía volver y decirle a Filemón, Filemón, bueno, recibime por lo útil que te fui. No, porque eras inútil. Fuiste inútil. Bueno, recibime por lo útil que soy ahora y la inutilidad de antes y la deuda. En lo único que Onésimo podía volver confiando era en que Filemón decidiera hacer a un lado lo que la sociedad y las leyes de su tiempo no lo obligaban, pero sí era como que lo empujaban a que lo haga porque tenía que hacer escarmentar a un esclavo que se fugaba, ¿no? Para que ninguno repita esa acción. Que Filemón dejara a un lado eso que la ley le permitía hacer y decidiera voluntariamente extenderle misericordia. Y que lo reciba como un amado hermano en el Señor. ¿Se acuerdan que Pablo confiaba en la obediencia de Filemón? De hecho, fíjense el versículo 21, dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pero aunque Pablo confiaba en la obediencia de Filemón, vimos cómo en los versículos 18 y 19, él trata de quitar cualquier obstáculo posible y dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Se acuerdan que esto significaba que Pablo había firmado un documento? Tenía valor de documento. Había hecho propia la deuda de Onésimo. Por lo tanto, Onésimo
no solo estaba confiando en que iba a hallar gracia en su amo por el carácter amoroso de Filemón, del cual todos daban testimonio, sino que también confiaba en el fondo en la intercesión de Pablo, en la eficacia de la intercesión de Pablo, que había decidido tomar la deuda suya como propia y que se había ofrecido a pagar lo que fuera con tal que esta reconciliación fuera posible. Y aunque no sabemos cómo lo que ocurrió, porque no se nos relata, no tenemos el final de esta historia, creo que a cualquiera que nos pregunten, si le preguntamos, ¿vos pensás que Filemón recibió a Onésimo o no? Todos diríamos, yo pienso que sí. Yo pienso que hizo ese aún más del cual Pablo tenía confianza. Yo pienso que lo recibió como un hermano en el Señor. Yo pienso que Filemón, en tal caso, lo perdonó como Cristo lo había perdonado a él. Y la carta a Filemón, no sé si se dieron cuenta, o esto me pasa solo a mí, tiene la capacidad de actuar como un espejo, nos deja vernos a nosotros mismos, ¿no? Y es una carta que, en el fondo, nos recuerda que todos somos Filemones, fuimos amados para amar, y que todos somos Onésimos, esclavos inútiles, que por la misericordia de Dios nos volvimos útiles para Dios. Y fíjense cómo termina esta breve carta, pero profunda. Vamos a ver los saludos finales, que son los versículos 23 al 25. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Como habíamos dicho en el primer tema de esta serie, los saludos finales de una epístola, el autor solía enviar saludos a otros, enviar saludos de parte de otros. Y Pablo hace esto, ¿no? Él manda saludos de parte de Epafras, que se creía que era uno de los pastores de la iglesia de Colosas, que justamente viajó a Roma preocupado por las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia colosense, y Pablo escribe en respuesta a esas herejías la carta a los colosenses. Y que después de un viaje de más de 2000 kilómetros, evidentemente se quedó con Pablo por un tiempo mientras estas cartas viajaban con Tíquico y con Onésimo. Pero fíjense que también nombra a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Es interesante notar, ¿no?, que entre esos 4 colaboradores finales están Marcos y está Demas. Que los podríamos considerar 2 Onésimos en la vida de Pablo. Son 2 nombres que están allí y no están allí por casualidad. Dios quiso que al terminar de leer la carta a Filemón encontremos a Marcos y encontremos a Demas. Yo voy a comenzar por Demas. Demas no necesita demasiada presentación. Es el triste ejemplo del que comienza bien y termina mal. Queda en el Nuevo Testamento como una advertencia de la apostasía. Demas es un ejemplo de cómo alguien que había sido alcanzado por el Evangelio y había sido hecho útil para la obra de Dios, aquí Pablo lo llama un colaborador, después amando el mundo, se vuelve inútil. Y Dios lo menciona aquí, ¿no?, como una amorosa advertencia para todos los onésimos. Es una manera de recordarnos que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, para no volvernos a la inutilidad del pecado, de la cual Dios nos rescató. Miren, acompáñenme a 2 de Timoteo, por favor. 2 carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4.
Se piensa que esta es la última carta inspirada que escribió el apóstol Pablo tiempo antes de ser martirizado. Unos 4, 5, 6 años después de la carta a Filemón. Y fíjense lo que dice en el versículo 9. Le está escribiendo a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Y en el versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Habla de abandonar, dejar atrás a alguien que está en apuros. ¿Y por qué lo había desamparado? Dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Luego nombra Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, y ahí no está diciendo que lo habían abandonado, sino que habían sido comisionados por Pablo a viajar a esos lugares. Demas se había vuelto inútil amando este mundo y se fue a Tesalónica. Quizás se creyó el engaño del pecado, ¿no? Que nos dice que la libertad está lejos de Dios, que la libertad está lejos de la esclavitud amorosa a Cristo. Y me lo imagino además entrando en Tesalónica diciendo, ahora soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y Marcos, que tampoco precisa demasiada presentación, pero quizás sí algunos recordatorios, él es conocido en las Escrituras como Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, sobrino de Bernabé. Bernabé fue el compañero de Pablo durante el primer viaje misionero, viaje al que se llevaron justamente a Marcos como acompañante. Pero Marcos, al comienzo de ese primer viaje misionero, después de la primera parada en Chipre, dice el libro de los Hechos, ustedes no lo busquen, capítulo 13, versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, aquí está Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y unos años después, en el capítulo 15 de los Hechos, versículo 36 al 38, nos cuenta que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Bueno, finalmente, creo que todos sabemos, Pablo y Bernabé deciden separarse. Bernabé toma a Marcos y navega a Chipre, y Pablo toma a Silas y se va hacia Siria. Ahora, acá está Marcos, ¿no? Y Marcos queda en las Escrituras como un ejemplo también, como un testimonio, del que comienza mal y termina bien. Fíjense ustedes, están en 2 Timoteo 4 todavía, el versículo 11, Pablo continúa escribiendo y le dice, solo Lucas está conmigo, Lucas el médico amado y el autor del Evangelio del libro de los Hechos, y le dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo tuvo sus onésimos, ¿no? Y Marcos había sido un onésimo. Mostró inutilidad al comienzo, pero al final de la vida de Pablo se había vuelto útil para la obra. No solo para el ministerio de Pablo, sino para la obra de Dios, porque es el autor inspirado del Evangelio de Marcos, que se piensa que es el primer evangelio que circuló entre los creyentes del primer siglo. Y de alguna manera Dios quiso que la carta de Filemón cierre con estos dos ejemplos, ¿no? Útiles que se vuelven inútiles e inútiles que se vuelven útiles, perseverando en Dios. Y de alguna manera, yo les decía que al comienzo de esta serie, que hay 4 personajes principales en la carta a Filemón. Más allá de los nombres que encontramos, hay 4 principales personajes a los cuales prestarle atención. Y el primero de ellos es el Señor Jesucristo. Y quisiera que veamos, para terminar, a Jesucristo en la carta a Filemón, ¿no? La obra de Jesucristo en la carta a Filemón. Miren, ustedes no lo busquen, pero Pablo que escribe la carta también a los romanos, en los primeros versículos,
Él establece que todos los hombres estamos bajo la ira de Dios. Él dice que tanto judíos como gentiles estaban bajo la ira de Dios. Sencillamente porque habiendo conocido a Dios, no le estimamos como a Dios. Teniendo las evidencias que tenemos de la existencia de Dios en la creación, decidimos darle culto antes a las criaturas que al Creador. Y en el capítulo 3 de Romanos, versículo... Bueno, si me quieren acompañar, Romanos, capítulo 3, por favor, versículo 10. Pablo sigue con su exposición teológica, vamos a decir, de la culpabilidad del hombre. Y en Romanos 3, a partir del versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y miren el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos volvimos inútiles cuando le dimos la espalda a Dios. Y posiblemente cuando leemos estas palabras podemos decir, esto lo escribieron para mí, está hablando de mí. Y aunque Pablo lo escribió 2000 años antes que nosotros viniéramos a existir, podríamos decir que sí, lo escribió para nosotros. Porque es la palabra de Dios que justamente nos está diciendo esto, que todos éramos onésimos, sin ninguna excepción. Pero cuando el Evangelio hizo su obra, nos hizo ver nuestra miserable esclavitud y entendimos que solo Cristo puede hacernos verdaderamente libres, por la fe en Él y en arrepentimiento, clamamos por la misericordia de Dios y nosotros también experimentamos la verdadera libertad, como Onésimo. Y en un sentido también emprendimos el regreso al hogar y como Onésimo, nosotros tampoco podíamos hacerlo confiando en nuestra justicia. No podíamos decirle a Dios, bueno, hagamos de cuenta que no pequé. No podíamos ir a Dios prometiendo pagar lo que debíamos, la deuda impagable de nuestros pecados. Como Onésimo tampoco podía decirle que le iba a devolver lo que le robó si se lo había gastado para ir a Roma. No podíamos ir diciendo, no, pero yo soy inocente, no. Justamente entendimos que éramos culpables. Y sabíamos que éramos culpables y merecedores del castigo eterno. Sin embargo, aunque éramos culpables y dignos de ese castigo, creímos en las buenas nuevas de salvación. Y emprendimos el regreso al hogar de nuestro amo, confiando solamente en la intercesión de aquel que, como Pablo en Filemón, escribió, lo que te deben, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y que después, desde una cruz, exclamó, consumado es, que es un término que habla de pagado por completo, cancelada la deuda. En el caso de Pablo y Filemón, pienso que tampoco, si le preguntara a cualquiera de ustedes, ¿alguno cree que realmente Filemón le mandó la listita a Pablo de todo lo que le debía a Onésimo? Mira, me debe esto, me dañó acá, me debes tanto. No. Quedó en la esfera de una proposición simplemente. Pero en el caso de Dios, en el caso de nosotros con Dios, no fue así. Para que la deuda de nuestros pecados fuera pagada en esa cruz, Cristo tuvo que morir. Tuvo que recibir Él mismo la ira de Dios sobre sí, para que la justicia de Dios sea satisfecha. Porque Dios no podía ser como Filemón y decir, bueno, voy a darle misericordia y no voy a hacer uso de lo que podría hacer legalmente o civilmente. Eso en el caso de Dios es imposible porque Dios es justo y porque Dios es santo y su justicia y su santidad demandan que el pecado sea castigado. Él no podía decir, bueno, aunque mi ley fue violada y la violación demanda castigo, lo voy a perdonar. Voy a dejar a un lado mi justicia porque soy amor. Ni su amor anula su justicia, ni su justicia anula su amor. Por eso Él es Dios. Y aunque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, también dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La justicia de Dios será satisfecha
o por la muerte de Cristo que tomó el lugar del pecador y que le dijo, lo que te deba polvo a mi cuenta yo lo pagaré, o por la muerte del pecador que morirá eternamente en condenación por no querer aceptar la paga de su redención. Pero la justicia de Dios será satisfecha. De hecho dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios por nuestros pecados? Y cuando nosotros llegamos delante del verdadero amo de nuestro destino y el capitán de nuestras almas, entregamos esa carta escrita y firmada con la sangre de Jesús, que decía, recíbelos como a mí mismo. Y Dios lo hizo. Nos adoptó como sus hijos. Y Jesús no solo intercedió delante del Padre para que se pueda producir la reconciliación, sino que intercede todos los días delante del Padre en favor nuestro como nuestro sumo sacerdote. Pablo dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando comenzamos esta carta y mencionábamos a estos 4 actores principales, y mencionamos que el primero de todos, por supuesto, es el Señor, nos damos cuenta que quizás a la simple vista no lo vemos así, ¿no? Y tenemos que reconocer que aquí no hemos escarbado más que la superficie, ¿no? Llegamos a la costrita del pan, no llegamos a la miga, ¿no? Tendremos que estar años y aún así sería inagotable porque es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando vamos a la carta de Filemón, nos damos cuenta que en 25 versículos hay tanto. Estamos nosotros y está la obra de Cristo. Está el Evangelio. Está el poder de Dios. Está la redención. Espero que esta breve serie que hemos tomado para meditar en Filemón haya sido de bendición, haya sido de edificación y sobre todo de ánimo. De ánimo para que cuando nos paremos delante de la palabra de Dios, le pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos guíe y nos permita ir más profundo en las Escrituras, porque no es lo que está a la superficie, no es lo que vemos a simple vista. Esto es mucho más que Pablo intercediendo por Onésimo delante de Filemón. Esto es mucho más que Pablo diciendo, recíbelo como a mí mismo. Es lo que Dios, es lo que Jesús hizo por nosotros para salvarnos. Anhelo que realmente sea de bendición y sea de ánimo para eso, para que empecemos a amar más las Escrituras y a pedirle a Dios que nos ayude por su gracia y su misericordia y la guía de su Espíritu Santo a sumergirnos cada vez más profundo en este inagotable océano que es su palabra, que es su verdad. Los invito a orar. Amado Dios, queremos darte gracias, Señor, darte gracias por tu palabra, darte gracias por tu obra, darte gracias por tu amor, darte gracias por la cruz. Darte gracias, Señor, porque tú tomaste nuestra deuda, tú la hiciste propia y la pagaste, Señor, la cancelaste en una cruz a precio de sangre. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no estar rendidos a ti? ¿Cómo no querer ser útiles para la obra del Evangelio? Si tú nos rescataste, Señor, de la inutilidad en la que vivíamos cuando te dábamos la espalda y pensábamos que la libertad estaba lejos de ti. Pero nos alcanzaste con amor. Nos alcanzaste con esas cuerdas de amor y nos atrajiste hacia ti. Y nos permitiste conocerte, Señor, y hoy somos verdaderamente libres. Libres para el bien, libres para obedecerte, libres para la santidad, libres para vivir para tu gloria. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en las fuerzas y en la gracia que vienen de ti. Te alabamos y te bendecimos. Toda la honra y la gloria sea para ti, el Dios que nos amó y nos salvó, entregándose en una cruz. Te amamos, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.
Cosas que ojo no vio, ni oído yo, le han subido al corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, le han subido al corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Una vez más. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, le han subido al corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Decile a Él: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, le han subido al corazón. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en verdad. Una vez más. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, le han subido al corazón. Son las que Dios